Bien. Primero yo voy a hacer una salvedad en función de la clase que voy a dar. Yo quiero que ustedes entiendan que como docente mi función no es darle la información, porque digamos uno entra a internet y ya está toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer en una clase? La idea es poder ayudarlos a procesar esta información. Creo que hoy si ponemos, por ejemplo, qué sé yo, sistema Ninja, podemos llegar a tener un cúmulo de información inabarcable. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase para mí? Es poder brindarle algunas herramientas para que ustedes puedan pensar esta problemática y puedan desarrollarla en función de algunas causas, ¿sí? Con lo cual, no es que vamos a hacer una clase magistral, ni mucho menos, no es mi función tampoco. Creo que lo más interesante es venir a pensar con ustedes y trabajar, ¿no? Poder generar relaciones, profundizar en algunas conceptualizaciones y poder generar una reflexión entre todos sobre algunos procesos. Creo que lo más interesante es plantearle cómo lo van a dar. Igualmente quiero que ustedes también entiendan que cada docente que instable una clase tiene una lógica particular. Y eso está bien y es normal, digamos. Cada uno es una persona diferente y, digamos, tiene su grado de subjetividad, por lo cual van a ver que las clases que doy yo a lo mejor son distintas a las de Kili, a la de Florencia y así sucesivamente, y no está mal. Lo importante es que les sirva a ustedes y que puedan trabajar con esta información. Bueno, lo primero que hay que entender es cómo es que se elabora en la digitalidad, ¿no? Hasta acá vimos todos procesos analógicos, donde la digitalidad está presente, pero no en el proceso de impresión, o si está presente parcialmente. Hoy por hoy ya tenemos unos 25 años de sistemas de impresiones digitales, y ha habido una evolución muy grande en dichos procesos, por lo cual lo que vamos a entender son algunas lógicas y algunas metodologías y algunas técnicas que se utilizan para la impresión digital, no todas, ¿sí? Porque son inabarcables. Lo primero que hay que entender es que cuando trabajamos en un proceso de diseño y de producción, ¿qué pasa? Podés maximizar la ventana, Roy. Maximizarla. ¿Se ve cortita, chiquita? Sí. Ahí. Pará. Sí, perfecto. Si no, pantalla completa. Por acá esto es internet. ¿Ahí se ve bien? ¿O hay otras Ahí se ve mejor. que un poco más grande? Ahí se ve perfecto, Roy. Fantástico. Bien, van a ver que también mi lógica de Power son medias raras también. Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando entramos dentro de una producción gráfica, nosotros entramos dentro de un proceso de construcción, digamos, del original, que tiene todo un flujo de trabajo. A esto nosotros lo llamamos, es un concepto moderno, hace unos años, pero se llama workflow. Work viene de trabajo, flow, flujo, ¿no? El workflow es un recorrido que genera nuestro trabajo en función desde que comienza hasta que queda plasmado. Obviamente, el proceso de impresión es parte de este workflow, y en este caso, como sea analógico o digital, tenemos que contemplarlo dentro del proceso de proyectación. Cuando hablamos de procesos digitales, tenemos que hablar de un concepto que es muy interesante, que se llama RIP, que son las siglas de Raster Image Processor. ¿Qué es un RIP? Básicamente es un programa que lo que hace es decodificar, traducir información. Entonces, siempre que nosotros mandamos un archivo a imprimir en nuestra casa misma,
tenemos una chorro de tinta y mandamos a imprimir una hoja, pasamos sí o sí por un RIP. ¿Sí? Ese RIP puede estar en tu computadora o puede estar en la misma impresora. Lo que hace es decodificar esa información que nosotros le estamos mandando para traducirla en un lenguaje que lo pueda comprender la impresora, que en este caso es un periférico. ¿Sí? Un periférico de salida. Lo más interesante del RIP es que este RIP a nosotros nos va a dar la posibilidad muchas veces de testear esta información que mandamos y otras veces no. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la impresión hogareña. Yo mando a imprimir, lo primero que hago es previsualizar lo que voy a imprimir. Entonces puedo ajustar esa forma de impresión, ese archivo en función de las necesidades que yo tengo, ¿no? Esto antes no pasaba, por eso lo destaco, y hoy podemos tener, y creo que uno de los conceptos, adelanto un poco, si bien esto no es un término que tenemos que dar ahora, pero lo menciono, tenemos lo que se llama PDF, que es un formato, creo que lo conocen todos, que es un formato de salida que nos posibilita generar un control antes de que sea procesado por el propio RIP. ¿Sí? Entonces ese es el primer concepto que hay que entender, que todos los sistemas de impresión digital tienen un RIP, ¿no? Tienen un dispositivo que decodifica la información. Bueno, acá lo ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? El sistema de impresión digital ha tenido avances muy notables, pero lo más importante, que esos avances fueron motorizados por una necesidad, que era todo una franja del mercado que no abarcaba los sistemas analógicos. Como ustedes estuvieron viendo, todos los sistemas analógicos, o sea, el offset, el grabado, tienen lo que se llama una tirada, ¿no? La tirada es la cantidad de ejemplares que podemos imprimir. Esta tirada siempre tiene, digamos, un número que hace de que el sistema sea amortizado o no. En este caso, los sistemas digitales, como tienen un precio único, o sea, las impresiones no se amortizan por cantidad, sino que si yo saco uno, o saco 20 impresiones, o saco 1000 impresiones, el precio unitario de esa impresión va a ser siempre el mismo. Eso puede ser una complicación a la hora de hacer grandes cantidades, pero a la hora de hacer cantidades mínimas es una ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que elimina costos iniciales que hacen que el producto se encarezca en tiradas cortas. Por ejemplo, pongo un caso muy diametralmente opuesto. Y yo quiero que cualquiera que quiera preguntarme lo pueda hacer por el chat y lo van haciendo. No sé si acá lo voy a ver, pero seguramente sí. Lo más interesante aquí es que cuando nosotros mandamos a imprimir, por ejemplo, en offset, mínimamente un número para poder amortizar todos esos gastos iniciales, que ya vamos a ver cuáles son, tiene que ser a lo mejor 3000 impresiones. Si yo quiero hacer 100, me va a salir carísimo. Me va a salir más barato imprimir 1000 que imprimir 100. Eso es un sistema que la mayoría de los sistemas analógicos tienen. Hay procesos iniciales que hacen de que el sistema empiece a funcionar que encarecen el costo inicial. En cambio, si yo mando a imprimir 1, 2 o 100 en el sistema digital, el precio va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces ahí es donde se dice que se reducen costos iniciales. ¿Sí? ¿Se puede ampliar la cantidad de impresos? Sí, y con el precio unitario, es lo que decía yo recién. ¿Sí? Podemos personalizar las impresiones, eso también es importante. Y a su vez también tiene una diversidad de soportes y diversidad de tipos. Pero los soportes también, digamos, al ser diversos, tienen un rango limitado, ¿sí?, de adecuación. Entonces, el tema del soporte es discutible. Lo primero importante es tenemos una gran variedad de soportes que pueden ser utilizados,
pero muchas veces esa gran capacidad o sea, gran cantidad de soportes va a estar limitada por la tecnología en la cual se imprime el sistema digital. ¿Sí? Y es sí una verdad, y esto creo que es uno de los mejores avances que tiene lo digital, que es su fidelidad cromática. Porque los sistemas analógicos, al tener muchos sistemas previos a llegar a la impresión, se va perdiendo un poco todo el registro colorimétrico que uno pensó. Va reduciendo la curva colorimétrica y los resultados no son siempre los más pensados, los mejores pensados. No decir una cosa sea así, pero en realidad uno piensa el color de una manera y luego cuando llega la impresión no sucede eso, ¿no? Tiene alguna pérdida de color, los colores no son tan saturados como nosotros queremos, por ahí el croma de algunos valores tonales se pierde. Entonces, con la digital sí, y muchos más, y son sistemas que tienen más cargas, o sea, más tintas que las de CMYK. Van a ver que hay sistemas que tienen 6, 7 colores para poder imprimir, que amplían el rango colorimétrico. Bien, hasta ahí, ¿no? No quiero tampoco bombardearlo. Quiero también que sea sencillo y claro. Entonces, acá está la dicotomía de decir, bueno, sistemas digitales, sistemas tradicionales. Acá esto también es discutible y creo que, si bien esta es una conceptualización que hoy ocurre, digamos, los sistemas digitales hoy todavía no han reemplazado a los analógicos. Y a su vez, los analógicos tampoco han podido llegar a desplazar a los digitales. Por el contrario, los digitales siguen avanzando y los analógicos se van acomodando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos sistemas analógicos que se han digitalizado en parte, ¿sí? Por ejemplo, el offset es uno de los sistemas que más se digitalizó en su proceso. Hoy, por ejemplo, ya no tenemos más servos analógicos o sistemas de entintado mediante rodillas. Hoy ya podemos tener servos electrónicos, ¿sí? Que suministran la tinta en función de un comando digital que está al pie de la máquina. O sea, hoy tenemos muchos sistemas analógicos, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. No voy porque por ahí tengo dudas. Sí. Bueno, gracias. Lo interesante de esto es que los sistemas digitales también se han adecuado para poder mejorar su productividad, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de ejemplares que puedan hacer y poder reducir un poco los costos. Igualmente, para todos ustedes les quiero comentar una triste noticia que seguramente saben, que estamos también evaluados y nuestro sistema comercial en impresión sigue siendo muy costoso el digital. Por eso van a ver que en España hay muchos videos, por ejemplo, de sistemas digitales que han avanzado un montón en el mercado porque son más accesibles, ¿sí? Nosotros al tener una devaluación muy grande, todos estos sistemas se pagan en dólares y los insumos también. Nosotros no tenemos generación nacional de impresoras ni tampoco de insumos. Entonces todo esto es importado y es carísimo. Por lo cual, en nuestro mercado, que es lo que a nosotros interesa, no tiene tanta presencia, ¿sí? Van a ver cuáles son los sistemas que más predominan aquí. Bien, ¿cuál es este impacto de lo digital, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ha modificado? Lo primero es que los sistemas de obtención de originales, que son así, que es un paso previo a la impresión, se eliminan. ¿Qué es esto? Yo cuando mando a imprimir mi diseño, voy a un taller de impresión y lo primero que hacen es los originales. ¿Qué son los originales? Y tienen varias formas. Uno es PTP, que en realidad del diseño que nosotros hacemos, del archivo que nosotros hacemos, sale a la chapa directamente para usarla en el offset, puede ser plástica o metálica, pero directamente se imprime en la chapa. Y hay otro que es un poco más antiguo, que es CTF, que es donde hace una película fotográfica que se revela y después se graba por un medio de insolación la chapa, ¿sí? Esos sistemas se eliminan, obviamente, porque es Computer Suppress, ¿sí? Es de mi computadora,
a la impresión. Entonces eso la digital sí ha mejorado un montón. Pero ¿qué pasa? Sigue teniendo problemas con los soportes, ¿sí? Los soportes que se utilizan en la impresión digital no son los soportes que se utilizan en la impresión analógica. Tiene que ver más que nada con los gramajes. Hay diferentes maquinarias, hay más evolucionadas, que han podido ampliar el rango de soportes que admiten, pero hoy por hoy, en nuestro país, sigue habiendo problemáticas en ese sentido. Yo tuve una experiencia el año pasado y a principios de este, antes de la pandemia, que nosotros pasamos de imprimir un sistema analógico, una revista, a pasar a un sistema digital. Primero por las tiradas y segundo porque se quiso hacer, digamos, una segmentación del grupo al cual se emitía la revista. Y teníamos esa problemática que los soportes que se utilizan para la impresión digital son mucho más finos, porque tienen que pasar por una máquina y dependiendo mucho del sistema, van a ver cuáles son, se complica más. Muy bien, vamos bárbaro, tenemos bien. Acá vengo a un mapeo que planteé yo en función de los sistemas o las tecnologías más utilizadas. Tenemos la serografía, que ya van a saber qué es, pero básicamente es un sistema de impresión que utiliza un tipo de tintas, que son tintas sólidas, tonas, para los que como me entienden. Tenemos el inkjet, que son tintas líquidas, que es como la chorro de tinta que tenemos en casa. Tenemos la sublimación, que muchos ya la conocen, que es el sistema de transmisión de tinta por térmica, digamos, por calentamiento, y con efecto térmico. Tenemos las pantografías y los plotters, que son básicamente la pantografía, son los plotters de corte, y lo puse así como plotters generales para poder dimensionar la diferente gama de maquinaria que existe para poder imprimir diferentes tipos de productos. Pero no es una tecnología, va a ver que estas cuatro que están arriba se diferencia mucho de la de abajo. Y hay un sistema híbrido que me parece interesante poder tomarlo, que es el Electro Ink, que es desarrollado por Indigo HP, que es un sistema híbrido donde mixtura parte de la serografía y el inkjet. ¿Qué quiere decir? Utiliza tintas híbridas. Son fotoeléctricas, pero a su vez son líquidas. Bien, vamos a ir avanzando en esto para ir viendo. Serografía. El primer concepto es serografía o electrofotografía. Acá lo que se entiende es la tinta, el sistema se llama serografía porque lo creó Cero. Van a ver que todos los desarrollos lo patentan una empresa, entonces muchos de estos desarrollos tienen el nombre de la empresa que lo patentó. Van a ver que cuando entremos a Inkjet también tienen problemas. Pero lo que a nosotros nos interesa es pensar básicamente cómo funciona la serografía. Para que todos tengamos una imagen rápida que es la serografía es la impresora que cuando vamos a hacer fotocopias. Ese es el origen, ¿sí? Obviamente la evolución llevó a las impresoras láser, que nosotros las llamamos, que son impresoras que utilizan tintas sólidas, ¿sí? Con pigmentos, ¿sí? Sólidos que son transferidos por el electrodo, ¿sí? O electricidad. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Lo primero que hay que entender es que la serografía trabaja con cargas positivas y cargas negativas. Aquí, esto que dicen que los opuestos se atraen, esto decir que se mande lo que totalmente distinto a vos, esto tiene mucho que ver con la física, ¿no? Siempre que sean los polos opuestos se atraen. O sea, una carga positiva y una negativa se atraen, no se repelen, sino que se absorben. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, Xerox tiene como 7 momentos. Los más importantes, primero, tenemos que grabar, ¿sí? el tambor. Hay un tambor fotoconductor.
ese es el que tienen ustedes ahí, están viendo, que es que dentro de la oscuridad, digamos, mantiene la carga eléctrica. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es dividir las zonas impresoras y no impresoras por medio de la acción de la luz, la cual revela o le saca la carga que tiene el tambor conductor y le adiciona la carga negativa a través de la tinta. Pasando al limpio. Tenemos el fotoconductor que se le da una carga positiva. ¿Sí? Luego nosotros tenemos una transferencia de la imagen. ¿Qué quiere decir? La imagen que nosotros tenemos en nuestra computadora pasa al RIP, el RIP la decodifica y por un sistema óptico, que utiliza lentes y luz láser, genera la proyectación de esa imagen. Luego pasa incide la luz esta de la imagen, incide con luz sobre el tambor fotoconductor. El tambor fotoconductor donde realmente va a ser, digamos, la imagen, va a imprimir la imagen, no da luz. O sea, da luz sobre las zonas no impresoras. ¿Qué quiere decir? Le saca la carga positiva que tiene el tambor. Entonces, luego pasamos con la parte de impregnación, o sea, le suministramos la tinta tiene carga negativa. Entonces, las áreas que no le dieron la luz, que tienen carga positiva todavía, se encuentran con la carga negativa y se atraen. Luego que le damos la tinta pasa y se transfiere al soporte, que ustedes van a ver, no sé si alguna vez les pasó, cuando imprimen en impresoras láser, y a veces no anda muy bien la máquina, y cuando apenas la sacan, uno le pasa el dedo y se corre la tinta, o parece como un polvo. En realidad es un polvo. Entonces, transfiere por capilaridad, obviamente, el papel tiene una carga también, por la cual se adhiere la negativa, porque el papel es positivo, se transfiere al soporte, y luego tenemos una parte que es el fijado de esta tinta, que es como una especie de barnizado, para que entendamos, ¿sí? Que logra de que nosotros tengamos la impresión final, ¿sí? Es complejo, nosotros subimos un material audiovisual un poquito viejo, pero muy interesante porque es muy claro cómo lo explica, los 7 pasos para la creación de una impresión en serigrafía, ¿sí? No sé si se entendió, traté de explicar un poco el proceso que tienen acá en el dibujo, ¿sí? Que si bien el dibujo es un esquema, la máquina es mucho más compleja, que sirve para poder entender. Y hay un paso final, y no lo estoy mencionando, pero que es muy importante, que luego el tambor fotoconductor tiene que pasar por un proceso de limpieza. Quiere decir, le saca toda la carga, negativa y positiva, para dejarlo nuevamente limpio, para luego ser cargado negativamente, positivamente, por la máquina que da una carga inicial, luego expuesto y todo el proceso nuevo, ¿sí? Entonces, el proceso de sistema de limpieza es muy importante, ¿sí? Porque si no, vuelve a imprimir lo mismo que tenía antes o resto de... ¿sí? Este es el sistema fotoeléctrico, ¿sí? Así se llama, y utiliza las cargas positivas y negativas, los electrodos, para poder generar, digamos, la impresión. Hay tips muy importantes. Esto se provoca porque el tambor conductor está en una unidad sellada donde no tiene luz, ¿sí? La luz es solamente suministrada por este láser en función de la imagen que queremos imprimir, ¿sí? Entonces, el fotoconductor en la oscuridad mantiene la carga eléctrica. ¿Está? Esas son cosas importantes a tener en cuenta. Bien, acá tuve algunas, digamos, imágenes para que ustedes vean, pero básicamente son los sistemas que nosotros más conocemos, ¿sí? La serigrafía son los sistemas actuales que más predominan en nuestro país. Es más, si ustedes van a ver, si ustedes quieren imprimir digitalmente un producto, lo van a decir, tenemos impresión digital o offset digital. Pero el offset digital hay que tener cuidado, la mayoría de los casos
son sistemas láser, ¿sí? De serigrafía. No es tinta líquida, por lo cual se comporta de otra manera. ¿Qué pasa? Yo decía hace un rato el tema de los soportes. Imagínense que aquí no podemos, en serigrafía no podemos utilizar cualquier soporte, porque el soporte, una vez que se le da la tinta, se le suministra la tinta, tenemos que pasar por el proceso de fijación, que es un barnizado que se le pone, ¿sí? Hablándolo en criollo, en realidad es un fijador con aceite, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos un soporte muy, pero muy encapado, con un alto grado de plastificación, podemos tener problemas a la hora de imprimir, ¿sí? Entonces utilizan semi-plastificados, papeles un poco más porosos, y el gramaje que puede suministrar esta máquina también es limitado, ¿tá? Generalmente son las impresoras láser las que no se utilizan de formato grande o formato chico. Hay muchas que, por ejemplo, la mayoría de ustedes imprimen productos para presentar en taller y van a visual o van a otro sistema de impresión, que están acá en los talleres de impresión, y les imprimen en color. Tienen un plotter que puede ser inkjet, que es lo que vamos a ver después, o generalmente tienen la láser, que es esta, la serigrafía. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Vayan preguntando, yo acá veo las preguntas y las voy viendo, ¿no? Me gusta que puedan participar. Si bien esto es una cuestión de monólogo, a mí mucho no me gusta, pero bueno, lo importante de esto es que ustedes, si van teniendo algunas dudas o algunas preguntas, la vayan haciendo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el sistema inkjet? Obviamente ya las tintas aquí cambian, son tintas fluidas. El inkjet, la particularidad que tiene es la generación de la burbuja. ¿Qué es esto de la burbuja? Es una gota que se genera y después se insufla, digamos, proyecta al soporte y el soporte queda fijada, ¿sí? Es una especie de pulverización con un proceso de suflado, ¿sí? De aire. Hay varios sistemas, pero vamos a utilizar un teórico. Aquí esto también. Van a ver un teórico que les va a dar una forma de pensar estos temas y hay otros que distintos. Por ejemplo, si ustedes buscan inkjet en Wikipedia, van a ver que la clasificación la hace por marca. A mí mucho no me gusta eso, porque las marcas por ahí también van cambiando su forma de proceder con los sistemas de impresión. Igualmente, es complejo el tema del concepto porque muchos de estos sistemas son desarrollos comerciales. Y la teoría es como media complicada, en el sentido que te están vendiendo un producto, entonces es media capciosa. Hay un teórico que me gustó cómo lo desarrolló y planteó el inkjet en dos grandes grupos, ¿sí? Uno se llama el inkjet en forma continua y el otro el inkjet por demanda. Ahora vamos a ver en particularidad cuál es cada uno y por qué se diferencian. Y luego tenemos sistemas de generación de la burbuja. Y acá sí las empresas patentan algo, por ejemplo el proceso térmico lo patentó Canon. ¿Sí? Y Epson y no me acuerdo si ACPA utilizan el pisoeléctrico. Digamos, van generando diferentes sistemas, los cambian un poquito y los patentan. Esto funciona así, el capitalismo. El concepto más interesante aquí es pensar primero el térmico. ¿Cómo es el térmico? Y bueno, obviamente se suministra un calor que hace que entre en ebullición la tinta y con eso genera las gotas y las burbujas que luego son expulsadas. Ese es el concepto térmico. Tenemos el pisoeléctrico en distinto. ¿Qué es pisoeléctrico? Bueno, en realidad el sistema pisoeléctrico tiende a la deformación de un cristal por acción mecánica. ¿Qué quiere decir? Nosotros deformamos el cristal y ese cristal, esa forma, genera electricidad. Y esa electricidad es la que va a impulsar, digamos, la gota que va luego a ser suministrada en el soporte. Obviamente, nosotros cuando hablamos de procesos pisoeléctricos, tenemos que entender que estos mecanismos funcionan dentro de lo que se llama una bomba.
Esa bomba puede estar dentro del cabezal o en el sistema que administra los cabezales. Eso va a cambiar, depende de la máquina que utilicemos. Y después tenemos el otro del sistema electrostático, que es el mismo que estamos utilizando básicamente para aerografía. Utilizamos carga positiva y negativa para generar las burbujas y luego el suministro de tinta. Esos son a grandes rasgos, después ustedes lo investigan bien, pero básicamente lo que hay que pensar es cómo se genera la burbuja para luego ser suministrada. Ven que el por demanda, por ejemplo, utiliza los tres sistemas. Y el continuo solamente utiliza el pistolet. Vamos a ver, vamos a ver el pistolet. El continuo. Acá pueden ver dónde está la bomba, que está el elemento pizoeléctrico que va a suministrar la burbuja, ¿sí? La tinta es generada por el sistema de deformación del cristal y esto va a dar la generación de la burbuja que va a ser suministrada en forma continua, ¿sí? La tinta va a fluir continuamente por por las boquillas impresoras. Pero, como es continua, hay un sistema que regula básicamente el suministro de la tinta al soporte. Y esto se llama, este dispositivo se llama deflector, que es, ¿cuál es su función? Desviar la carga de tinta y volverla a poner en su repositorio, ¿sí? Es como un circuito. Entonces yo cierro el circuito cuando no quiero imprimir y abro el circuito cuando quiero imprimir. ¿Se entiende eso? El concepto es deflector. O sea, es como cerrar la vía para que el tren vuelva a circular por el lugar donde yo quiero, ¿sí? En cambio, cuando abro la vía, sigue el tren e impacta en un lugar. ¿Está? Así, clarito. No sé, utilizar una metáfora media rara, pero es la que me vino a la mente. Vamos a ver el sistema que le sigue, el por demanda. Aquí, la boquilla va a suministrar la tinta en función de la lógica que nosotros le damos a la máquina, ¿sí? Entonces, el sistema pizoeléctrico es el que va a ser el obturador, o en este caso puede ser un sistema térmico también, ¿sí? Cualquiera de los sistemas va a utilizar esta forma. ¿Qué hace? Expulsa en función de lo que nosotros necesitamos, y por eso se llama por demanda, ¿sí? Van a ver que algunos teóricos utilizan los sistemas por demanda en otras cosas, ¿sí? En realidad, por demanda es cuando nosotros queremos dar tinta y cuando no queremos dar, ¿sí? Entonces, el sistema funciona de esa manera. La válvula isoeléctrica va a generar la burbuja y va a expulsar la tinta en función de las órdenes que le manda el RIP. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sé que es medio denso, son todos términos raros, pero bueno. ¿Cuáles son los sistemas inkjet? Son los que más conocemos, ¿bien? Son los que utilizamos hogareños. Tenemos las impresoras que tenemos en casa, que a su vez ahora vieron que ya no vienen más en cartuchos chiquitos, sino que vienen en cartuchos recargables, o sea que esa tinta líquida la podemos recargar nosotros. Y el sistema que utilizan los plotters es muy similar. Algunos tienen el cabezal la boquilla, el sistema de bomba lo tiene en el cabezal y otros lo tienen en un sistema de recuperación, es distintos del cabezal. Ahí hay por la construcción misma, hay diferentes marcas, y lo interesante de todo esto es que, los cabezales van a imprimir, van a ir barriendo el soporte y van a ir proyectando la tinta en función de la lógica que nosotros queremos. Obviamente, para lograr un color específico, utilizamos los 4 colores base que son CMYK. ¿Cómo es? Bueno, cada cabezal tiene un color. Por ejemplo, tenemos un cabezal del cian, un cabezal de magenta, un cabezal del amarillo y otro del negro, ¿sí? A su vez, ese cabezal tiene un montón de boquillas que son los que expulsan, la impresión. Las boquillas van a dar la resolución. Cuando tengo boquillas más chiquitas, tengo mejor resolución, ¿sí? Cuando tengo boquillas más grandes, obviamente la resolución es distinta. Y ustedes dirán, ¿por qué hacen boquillas más grandes? Y bueno, depende del tipo de plotter, eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero lo interesante es entender que cada color va a ser su pasada. Si ven ahí en una imagen, la más grande,
ven que primero pasa el cian, después pasa el magenta, después magenta, amarillo y después el negro. Entonces el color se va haciendo como un barrido y en función de lo que nosotros queremos imprimir, le va dando el RIP, los órdenes a la impresora y va obturando, desobturando para que salga la tinta o no. ¿Está? Sencillo, parece sencillo. Voy muy rápido, pero bueno, me parece que también es así, esto tendrán que reforzar con... Acá venimos a un sistema que es híbrido. Yo le puse Electrolink, el Electroink, que es el nombre que le pusieron a la tinta que fabricó Indigo HP. Pero en realidad, todo el sistema es bastante raro, pero muy semejante al offset. Este es el que nosotros podríamos decir es el offset digital. Y ahora van a ver por qué. Pero lo más interesante es pensar cómo es esta tinta. Dice Electro Ink. Ink viene de líquido y electro de electrodo. O sea, utiliza partículas que son, digamos, tienen una carga idéntica a la serigrafía, pero no son transmitidas. Bueno, las serigrafías se utilizan como unas pequeñas bolillas que son transportadoras del toner. Esto que después, como tienen carga distinta, las bolillas caen a yo digo bolillas, pero en realidad son son como una especie de bolita muy pequeña que hace que transporte el toner. En este caso, ellos inventaron un sistema que el transporte es líquido. Entonces van a ver, yo puse un video dentro de la plataforma donde muestra como una especie de partícula de lo que es la tinta. Es un líquido que tiene pigmentos adentro y esos pigmentos son fotoeléctricos, o sea, tienen una carga, en este caso negativa. Entonces, obviamente, ahora vamos a ver cómo funciona, pero me parece que lo más interesante es que van a ver que esto es offset. Es un sistema indirecto. Y lo primero que tenemos que entender, bueno, tienen muchos colores, todo le decía que tenían más colores que otros, tiene el naranja, el verde y el violeta. Hay algunos sistemas que utilizan otros colores como tiene cian y cian light, magenta, magenta light, y así. Y van generando diferentes formatos de color para poder ampliar el espectro. Imagínense, acá estamos imprimiendo en cuatricromía, pero más 3 colores especiales que lo que hacen es que los colores sean, bueno, es difícil expresarlo porque ustedes todavía no vieron gestión del color, pero digamos, el rango semi-K tiene una especie de área que puede llegar los colores. No son como el RGB, ustedes ya lo saben, son diferentes mezclas. Bueno, lo que hacemos agregando pigmentos adicionales es mejorar la mezcla. Como antes se le adicionaba el negro por insuficiencia técnica, ahora se le agregan otras tintas para poder generar mejores colores y más activos. ¿Cómo es esto? Bueno, el tambor tiene una carga, también, esto está en una sellada, ustedes saben, es el mismo sistema, cuando está el tambor fotoconductor, cuando está en la oscuridad, mantiene la carga. Entonces se le da una carga negativa. Luego se proyecta por medio de un láser la luz. La luz, digamos, revela las zonas que no se van a imprimir y deja con carga las zonas a imprimir. Luego se le brinda la carga de tinta y luego se transfiere la tinta al soporte. Este tambor pasa a un tambor intermedio. O sea, este tambor sería como el tambor de caucho o de mantilla, ¿sí?, que utilizamos en el offset. Entonces, el sistema va a transferir a un tambor intermedio y luego se transfiere al soporte, ¿sí? Entonces tenemos un proceso indirecto. O sea, vamos a remontarnos anteriormente, que ustedes siempre lo plantean a eso, en los exámenes y todo. Los otros sistemas eran directos, digamos. La superficie impresora tenía contacto directo con el soporte, aquí no, ¿sí? Por eso se le llama offset, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante, lo que decíamos recién, las tintas son fluidas. ¿Cómo funciona la máquina? ¿Cómo es? Acá en Santa Fe hubo una persona que compró en el año 97, 98, compró una de estas. Se fundió. Porque, perdón, porque es carísima poder mantenerla, pero los trabajos son fantásticos. Imagínense, es un offset de
mejora un montón la calidad que se puede obtener en una láser, pero los insumos son muy costosos y las personas no tenían la cultura todavía de la tirada corta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estas máquinas han perfeccionado mucho sus técnicas, utilizan tintas es como una especie de gel que tiene estas células fotoconductoras. A su vez le agregan, por ejemplo, a esos pigmentos luminiscencia. Por ejemplo, podemos imprimir trabajos que son reactivos a la luz ultravioleta, por ejemplo, o hacer con luces que pueden ser fluo o metalizadas, que antes teníamos que comprar una tinta especial, digamos. Ahora el sistema lo puede generar. Son cosas muy avanzadas que obviamente se desarrollaron en mercados más desarrollados que nosotros, que son los europeos. Ahí ustedes pueden ver un recorrido. Bueno, acá tienes el sistema con el pliego, igual que el offset, una bandeja que mueve el papel, llega, acá está el tambor fotoconductor, ¿sí? Este es el tambor de caucho, pasa por aquí, acá hay todos unos rodamientos que hace que, digamos, el papel vaya secando y luego sale el precio. Es fantástico, aquí tienen todos los colores, estos son los cartuchos y esto va por medio de mangueras a estos servos que son los que transmiten la tinta, ¿sí? ¿Se ven un poquito? Bueno, acá la imagen, un corte transversal de cómo es la imagen. Este sería el sistema por excelencia evolución del óxido. El índigo sería lo más parecido a lo que nosotros utilizamos como óxido. Los otros sistemas son distintos, ¿sí? Porque utilizan otro tipo de tinta, utilizan otro sistema para transmitir la tinta, ¿sí? En este caso, yo utilizo este porque uno de los más sobresalientes, pero hay otros, ¿sí? Hay también unos videos ahí para que vean cómo se puede hacer. Bueno, llegamos a la sublimación, ¿sí? O a la impresión por acción térmica. Aquí lo que nosotros veníamos haciendo y la que ustedes más conocen es la sublimación indirecta. Es esto que nosotros imprimimos en un plotter, en un papel que se llama transfer, que tiene unas tintas especiales por medio del calor, una plancha, nosotros transferimos lo que está en el papel a un textil, por ejemplo, que es lo que más se utiliza. O puede ser una taza, o realmente estos sistemas de sublimación tienen una adecuación a cualquier tipo de soporte, muy interesante, ¿no? Más que nada se utiliza para merchandising. Pero hay una impresión también que se llama directa. La impresión directa, o DSG, digamos, es la que genera toda la impresión sin utilizar un producto intermedio como es el transfer, ¿no? Aquí lo que se trabaja es, digamos, la tinta y un cabezal que por medio de la acción del calor transfiere, ¿sí?, el tambor, y el tambor a su vez al soporte. Después vamos a ver algunas imágenes, pero básicamente es eso. Luego tenemos tintas que son sólidas también aquí. Son base cera, se llama así. Por eso se llama, digamos, que lo emparenta mucho este sistema con la serigrafía. Y también su aplicación tiene correlato directo con la serigrafía. Es más, van a encontrar en internet la comparación entre sublimación directa, indirecta y serigrafía, ¿no? Como sistema analógico en relación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace la serigrafía es una tinta base tipo viscosa, tipo cera, por eso se llama serigrafía, que lo que hace es transferir, ¿sí?, mediante la presión a través de un tamiz a un soporte altamente poroso que puede ser un tejido textil. En este caso es muy similar, lo que hace es que las tintas se derriten, ¿sí?, y se transforman en estado líquido y gaseoso para poder ser transmitida a los, digamos, al tamiz o la textura, que en este caso puede ser textil, ¿no? A las fibras textiles. Entonces tenemos las tintas, el cabezal térmico que derrite las tintas, por función de calor, las transforma en otro estado,
se transfieren al tambor y el tambor las transfiere al soporte. Esto es diferente al sistema indirecto. El sistema indirecto nosotros utilizamos un papel, que como dije yo, realmente que es el sistema del transfer. Ustedes conocen más ese que este, por lo cual por eso hago más hincapié en este. El otro es más artesanal. ¿No? Imagínense, nosotros podemos hacer una impresión de una remera por transfer, imprimimos en un plotter que puede ser inkjet, que tiene tintas especiales también, que no son las mismas tintas. Ese papel nosotros lo ponemos en una máquina, con estas, acá está, estas máquinas, y por acción de calor transfieren la tinta al soporte. Estas que están acá, yo utilicé las Ricoh, que es una de las empresas, también subí un audiovisual de esto, que genera, fíjense, tiene como un bastidor, es una especie de chablón, ¿no? Para que tiene mucha reminiscencia a la serigrafía. Y no es un chablón, es gineste. Que aquí lo que hace es ponerlo dentro de un bastidor, ahí está el soporte, la remera, la meten en esto que se llama la impresora y ahí se transfiere directamente, sin papel intermedio. ¿Estamos? Entonces esa es la clasificación que vamos a hacer de la sublimación. Y bueno, llegamos al último peldaño, yo tampoco quiero agobiarlo, los plotters. Los plotters tienen como una suerte de clasificación, y lo más interesante es que yo opté por esta, podemos tomar otras clasificaciones, e inclusive todos los sistemas digitales están, o sea, todos los que nosotros vimos, los plotters lo utilizan. Los más raros son los plotters de estereografía, pero los plotters generalmente por excelencia son inkjet, ¿sí? Por lo cual, lo que estamos sabiendo acá es de acuerdo a su aplicación. O sea, ¿cómo hago para que ustedes generen una suerte de conceptualización de cómo se utilizan los plotters en función también de su puesta en el mercado, o sea, cómo lo construye? Entonces tenemos un plotter que es el que más conocemos, que es el plotter CAT o el plotter de corte, que es el que nosotros generalmente utilizamos para rotular, ¿no? Después tenemos el de mesa y el de tambor, ya vamos a ver la diferencia. Pero vamos al de corte. Bien, después vamos a ver las diferencias, pero ahí ya se las estoy anunciando un poquito. Plotter de corte, obviamente podemos estar haciendo, ahí yo subí un material, que tiene, por ejemplo, cómo son las cuchillas. Pero es un concepto muy complejo. Las cuchillas, el cabezal, debe tener tinta, tiene una cuchilla que es un elemento cortante, que lo que hace en función de una presión milimétrica, eso está calibrado, ejerce, digamos, un corte solamente sobre el material que es, digamos, autoadhesivo, ¿sí? En este caso es un vinilo. Pero no corta el material soporte, porque todos los vinilos es como una calco, no sé si alguna vez la vieron, yo soy un antiguo, usábamos calco para pegar en todos lados, pero viene con un papelito que es el transfer, como nosotros llamamos transfer, es lo que transfiere para que el autoadhesivo no se impone en cualquier lado. Entonces, ¿qué es? Es un autoadhesivo gigante, el corte lo que hace es, en función del RIP, le da órdenes a este cabezal, que en este caso puede haber de los dos, pero el más común es el que trabaja en el sentido X, y el soporte va cambiando. En este caso puede ser una impresión de tubo, perdón, sí, tubular, es un plotter de tubular, o cilíndrico, también se le llama así. Lo que va moviéndose es el soporte mismo. Entonces imprime en X, va cortando en X, y lo que va generando el corte en Y es el movimiento del soporte, ¿sí? Eso obviamente tiene unos motorcitos que van moviéndose sincronizadamente, a la vez que se mueve la cuchilla, mueve el soporte y va para arriba, para abajo, va moviéndose y va generando las formas. Eso lo han podido ver, es más común. Es más, cuando vamos a generar una remera personalizada, vamos con un plotter de corte y generalmente nos hace. Después, eso es una vez que se corta, lo que se hace es desplantillar, lo llamamos así en la jerga, que es
sacar los vinilos que no van a quedar en la impresión. ¿Sí? Es un proceso manual que se hace comúnmente. Bien, después, bueno, aquí también antes de irme, estos sistemas se utilizan, son muy flexibles. Lo más interesante es que pueden imprimir en soportes autoadhesivos, como no, puede ser cartón, puede ser otro tipo de soporte. Lo que hacemos es cortar. Hoy, por ejemplo, si ustedes van a una artística, pueden pedir que le corten de una forma determinada ¿cómo se llama? Un fibrofácil, ¿no? Y lo hacen con un plotter de corte, también igual. Es un sistema pirográfico, pero básicamente es lo mismo. Entonces corta digamos, un cúter que en función, digamos, del riff va cortando la madera. Es exactamente lo mismo. Los soportes que se utilizan, el más común es el vinilo, pero tenemos un cartón, podemos hacerlo también en madera. ¿Sí? También es utilizado los soportes, los plotters de corte para algo que aquí ya ha dejado de ser muy utilizado, pero que en la década de los 90 y los 2000 fue un boom, que era la impresión de gigantografía vehicular. En un momento todo el mundo quería plotear el auto, la camioneta, entonces con los vinilos cortabas la forma y después, porque hay vinilos que son termofundidos, se llaman así, entonces con calor se adecuan a las molduras. Entonces vos, digamos, quizás alguno de acá sabe más que yo y ha trabajado en esto, pero digamos, por calor uno va pegando el autoadhesivo y el calor lo que va haciendo es generando una expansión del material para que se adecue de la mejor manera a las molduras del auto. Bien. Eso para que entiendan cuáles pueden ser las diferentes utilizaciones. Bien, este es el plotter de mesa. Son los menos comunes, son menos raros. Pero sirven para determinados tipos de trabajo. Por ejemplo, se utilizan mucho para packaging. Es un plotter que trabaja, a diferencia de los anteriores, que trabajan en un solo sentido, en X, y el soporte es el que se mueve. Aquí lo que se mueve es el cabezal en Y, y el soporte también se mueve, en algunos casos se mueve en X, y a lo mejor también el mismo cabezal se mueve en X y en Y. Hay dos maneras, pero el más conocido es el que el que trabaja en X y Y. Entonces el barral ese se va moviendo como si fuera el soporte queda fijo, y el cabezal va haciendo en X y el barral va trabajando en Y. ¿Sí? Entonces así se va generando la impresión. Se llama de mesa porque es eso, porque es una mesa, nada más. Es una variación. Y después llegamos a las más conocidos, que son los plotters de tambor. Realmente estos son los más utilizados. Es lo que explicaba recién. Estos son aire comprimido para que el papel no se levante y quede planchado, y a su vez tiene una célula que más o menos van controlando si se mueve o no el soporte. ¿Cuál es la problemática que tienen estos plotters? Generan lo que se llama banding. Es algo muy común, suena así con larga, banding, que es un franjeo en el entintado. Eso puede ser o porque está medio obstruido la boquilla, digamos, de los cabezales, o porque por ahí ya el cabezal está destruido, entonces ya no tira de la misma manera la tinta. Entonces empieza a haber un franjeo, o por ahí se corta la luz, y bueno, se para la impresión y después cuando arranca no arranca igual. Bueno, es muy común que aparezca esto, el banding. En algunos casos es mucho más pronunciado, en otros no. Cuando son mucho más modernos los plotters, eso no ocurre, ¿no? Tenemos muchas gamas. Lo más importante aquí, o la diferenciación que se puede hacer en estos plotters de tubulares, de tambor, son el ancho del carro, que se llama así. El ancho del carro es, fíjense ahí, cuando ven el papel, tiene, digamos, cómo es el suministro del papel. Si vamos a imprimir en lona, por ejemplo, las lonas vienen en bobina. Acá el 99% se trabaja con soportes en bobina. Entonces, utilizamos ya sea una lona
vinílica, o una lona frontlight, o una lona backlight, lo que sea, viene todo en rollo. Ese rollo tiene el ancho, ¿sí?, y el largo son muchos metros, ¿sí? Realmente vienen de 60 metros, de 90 metros, ¿verdad? Pero el ancho es lo que te mide la máquina. Viene de 60, de 90, de 120, de 135, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Creo que los más grandes son de 2 metros y pico, que son para hacer ya gigantografía, ¿no? O impresión de gran escala. Lo más importante es que cuanto más grande sea el plotter, más específico es su utilización. Entonces ustedes van a ver que muchos plotters tienen diferentes tecnologías en función del producto que se va a realizar. Realmente los plotters que para hacer gigantografía, por ejemplo, un cartel que va, no sé, en la ruta, la resolución son mucho más pequeñas, porque las boquillas son más grandes, ¿sí? Porque imagínense, boquillas chiquitas, con un largo muy ancho de soporte, prácticamente no logran imprimir bien, entonces buscan que las boquillas sean un poquito más grandes, entonces, digamos, la resolución disminuye, pero no necesitamos tanta resolución. ¿Para qué queremos una resolución tan alta si la impresión va a estar a 20 metros, 30 metros o quizás más, 100, 200 metros? El ojo no tiene resolución, yo no puedo hacer un zoom con mi ojo. Digamos, yo voy a ver, por eso todas las impresiones se basan en esto, que yo los puntos muy pequeños no los puedo identificar, entonces voy a ver una masa de color. Esto pasa con las impresiones. Entonces, por ejemplo, los plotters muy grandes para impresiones en cinematografía, trabajamos, encima los archivos son gigantes, imagínense plotear una imagen que tiene 5 metros por 10. Es un archivo monstruoso, si le ponemos 300 dpi, la máquina empieza a ralentizarse un montón y es muy difícil guardarlo y procesarlo, por más que tengamos un cambio de máquina, ¿no? Perdón por la expresión, se dice así en la jerga. Entonces, ¿qué utilizamos? Resoluciones más chicas, ¿sí? En función de la distancia a la cual va a ser la lectura. Y obviamente, en un cartel que tiene 10 metros por 5, la tipografía va a ser gigante. Entonces, buscamos resoluciones mucho más pequeñas. Entonces, quizás un archivo para imprimir ese cartel pueda llegar a tener una resolución de 30 o 40 dpi, ¿sí? Porque es lo que más o menos que soporta el offset, el cabezal de la impresión. Bueno, dudas, preguntas, ya estamos terminando. Acá dejo algunos datos bibliográficos. Hay algunos que son los manuales. Uno del Santarciero tiene un buen desarrollo conceptual. El Santarciero es uno de los más complejos en temas de digitalización, porque él hace un desarrollo de algunas marcas, es muy interesante. Después el de recetas gráficas también tiene una conceptualización más amplia y no tan específica. Y después puse algunos materiales que fui recolectando en internet que me parecieron muy interesantes cómo tratan el tema. Ya les dije al principio, o hace un poquito, acá caemos en materiales que producen las empresas. Entonces, tienen, digamos, un recorrido, un desarrollo poco académico. Pero bueno, hice una curaduría de algunos materiales que sería interesante que los puedan leer o visionar y ampliar esta base que generamos hoy entre ustedes.